Buenos días a todos. Hoy estamos en una charla coloquio para conocer un poco más al doctor José Luis Munuera, su obra, su infancia, sus secretos más íntimos. Esto no estaba, ¿eh? Sí, sí, estaba puesto en la orden del día, ¿no? Es decir, los primeros sueños de pubertad, sus primeras novias que le inspiraron como musas, todo eso hoy lo vamos a conocer con el doctor José Luis Munuera. Pues vaya a aburrir, ¿eh? Y bueno, no pasa nada, aquí no creo, no creo. Y después al final ya el resto de personas pues comienzan también con las preguntas, ¿no? Entonces, yo creo que una pregunta muy interesante y que a veces la gente pregunta, la formula en secretaría es, ¿dónde naciste y cómo fueron tus primeros años de vida? Antes de eso, dame a permitir compartir pantalla y vamos viendo dibujos de gárgolas mientras hablamos, ¿vale? Perfecto, espera, te voy a poner ahí porque ten en cuenta, ya te he dado a compartir. De Vale. gárgolas vamos a preguntar, pero primero hay que conocerte más en profundidad. Entonces es eso, ¿no? Pues Sabemos. vaya a aburrir porque soy una persona muy anodina, ¿eh? Uy, no creo, un artista no es eso. Anda Entonces, que no. El eres. artista es 90% trabajo y 10% creatividad. Entonces, el que quiera ser artista tiene que estar trabajando en el taller día sí, día no, todo el tiempo. Entonces, estimado, ¿qué naciste en Sevilla? Imagino, ¿no? Sí. Nací en Sevilla un año de 1964, el sexto día del sexto mes a la sexta hora. Claro, ahí está, por eso eres el anticristo del arte, ¿sabes? Por eso ahora, Y ahora no, sabemos cuál es el tesoro oculto del arte. sí, que va, que va, que va. Yo soy muy normalito. No tengo, además no soy nada belicoso. Y Esos son los años de juventud, sí que era más rebelde. Ahora estoy más tranquilo. en la infancia, ¿qué contactos tuviste con el arte? Es decir, ¿qué te influyó cuando eras niño o en aquella época tú no tenías una conciencia como que te ibas a dedicar a esto? Ninguno, no tuve ningún contacto porque de mi familia soy el primer licenciado, doblemente licenciado doctor. Ninguno de, ni mi hermano ni mis padres, era otra época, no tenían estudios superiores y contacto con el arte ninguno. Básicamente tenía un profesor, don Antonio Angulo, que hacíamos en clase de dibujo artístico, pues empecé con unos cómics, él los presentó en Editorial Planeta, que con el tema de Conan, el bárbaro, y en Nacer a una bruja tengo 3 viñetas publicadas, un concurso, en fin, y realmente yo iba para hacer derecho, pero fue este profesor el que más o menos me fue metiendo en el camino y me di cuenta que estaba más relajado dibujando, se me pasaban horas que haciendo otra cosa, y entonces cuando llegó el momento pues decidí hacer Bellas Artes. O sea, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar Bellas Artes? El contacto, digamos, con este profesor que fue el que te dio un poco la luz, ¿no? Sí, básicamente sí. Es decir, me di cuenta, sobre todo, que tenía tranquilidad en el alma, cosa que con el tiempo después es justamente lo contrario. La mayoría de la gente considera como una terapia el arte y sin embargo yo lo veo como algo complejo, ¿eh? El arte es muy complicado. Cuando estás solo ante un lienzo en blanco, una tabla en blanco, salen todos tus fantasmas a relucir, salen todos tus problemas, en fin. El artista no es una persona, como te diría yo, feliz, como podemos ver cuando vemos imágenes de Dalí o de Picasso, que parece que el artista sufre y sufre mucho porque se tiene la más profunda de las soledades que puede tener un ser humano. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante de Bellas Artes y qué diferencia encuentras con los estudiantes de Bellas Artes de ahora? Pues que teníamos una cosa, teníamos vocación, cosa que ahora no veo. Después de 33 años como funcionario docente, dando clases en escuelas de arte, que se supone que las escuelas de arte, por encima de los institutos, te enseñan técnicas pictóricas y deben de estar más motivados, yo no los veo. Es decir, veo que hacen las cosas para pasar y punto. Mientras que nosotros, si hacíamos una huelga en Bellas Artes, la hacíamos encerrados, trabajando, pintando, modelando, en fin, era otro mundo. Y de hecho salíamos con ganas de comernos el mundo. Mira, para que te hagas una idea, he sido tribunal de oposiciones en estos últimos años, en estos últimos 5 años, en 2 ocasiones. Parece que nada más que estoy yo. Bueno, pues hemos tenido que aprobar a profesores de dibujo artístico que no sabían dibujar, porque en las oposiciones
el dibujo de estatua tan solo valía un punto sobre 14. Entonces nos hemos encontrado incluso arquitectos, médicos que se han presentado a las oposiciones, han hecho un buen trabajo con respecto a programaciones, temarios, etcétera, y sin embargo no sabían dibujar y sin embargo han estado a punto de ser funcionarios de educación, ¿eh? En el sentido de que cumplían todos los baremos y nosotros como funcionarios estamos para hacer cumplir la ley. Pero eso ya te indica el bajo nivel que hay y la falta de interés en general por el esfuerzo, por el sacrificio, por el empeño, por la dificultad y, en fin, y eso, si no tienes esas cualidades, no evolucionas, no avanzas, porque el arte es muy, con perdón de la expresión, muy jodido, ¿eh? Es como una mala novia que si la dejas un día, al día siguiente parece que la has dejado cuatro y hay que estar con una constancia y siempre intentando acceder a aquello que eres incapaz, que eres consciente que eres incapaz de hacer para intentar conseguirlo. Y a veces se consigue, otras veces no. Por eso digo que es muy frustrante. ¿Cómo describirías tu estilo artístico? Me- no tengo estilo. ¿Es monoerístico? ¿Es el monoerístico? No, no, tengo muchas etapas, es decir, tengo una etapa negra en la que mi base fundamental, siempre dentro de lo que sería el arte figurativo o el arte realista, tengo una etapa primera que es la etapa negra, en la que desmitificaba a los dioses. Podemos ver un minotauro con miedo, podemos ver, en fin, multitud de figuras, ¿no? Un Prometeo que está con una vela que nos está dando el conocimiento y sin embargo para representar la inmortalidad, es una calavera de toro, en fin, una serie de simbologías. Después tuve una etapa mágica en la que mezclaba todos elementos de realismo mágico sevillano y después ya estuve en un plan más naturalista, más de bodegones, más de figuras, manos que rompían el escenario, que se transformaban hasta que me dio por hacer el doctorado después de haber hecho la segunda licenciatura en restauración y me metí de lleno en el mundo gargolario. Ese mundo gargolario me abrió multitud de puertas hacia otros tipos de conocimientos y me dediqué a escribir libros y a ilustrarlos. De tal manera que ahora mismo de gárgolas pues tendré más de 2000 gárgolas dibujadas. En fin, y empecé por serie, es decir, cogí el monasterio de Batala, fusilé las 300 y pico gárgolas que había, cogí las gárgolas de Sevilla, otras 300 y pico, las puertas de la Catedral de Sevilla, casi 400 dibujos. En fin, son series y lo bueno que tiene la constancia es que vas produciendo y produces en grandes cantidades, evidentemente. Ahora que me jubilo el viernes que viene, volveré a retomar la pintura, pero de gran formato porque me llevo años enseñando a los alumnos a pintar muros, a pintar murales, a trabajar al fresco, a hacer dibujos sobre yeso y arrancarlo, que será el objeto de mi próximo doctorado, el segundo. Y en fin, lo importante es no parar. A mí cuando me dicen algunos compañeros, bueno, es que no para, no sé qué, digo, ya pararé cuando me muera, ¿no? Pero hay que seguir siempre, hay que intentar, sobre todo, ponerte retos. Yo soy una persona de retos a corto plazo. Es decir, digo, pues he conseguido hacer este último libro, el Gargolario. Vale, pues ahora ya estoy pensando en el siguiente, que es la simbología de la Capilla Sixtina, que lo tengo ya medio hecho. Es decir, el problema que yo tengo ahora es no con la editorial, sino con los distribuidores que quieren poner unos precios totalmente abusivos. Entonces, si uno escribe para comunicar y resulta que la gente no puede acceder por el precio abusivo, porque ellos quieren tener unas ganancias excesivas, pues yo a cada libro le saco 1 o 2 euros, no le saco más. Pues llega un momento en el que dice, es que de verdad conviene la pena o merece la pena el esfuerzo para que después no se pueda comunicar al nivel que tú quieres comunicar, porque hombre, yo no soy nadie, no soy un Javier Sierra, ni soy, pero bueno, es lo que hay. Es decir, que el planteamiento es eso, que no se defiende la cultura, entre otras cosas, por el problema que hay, que la gente no lee, pero es que encima no vas a pagar 100 euros por un libro como este último que he hecho, ¿no? Que es el precio que quieren ponerle las distribuidoras. Aunque el libro lo merecería, no puede pagarse. 100 euros es una burrada.
una normalidad. ¿Pero bien? Aún así lo vale y ahora entraremos en la última parte de las preguntas en el libro y yo creo que es fascinante, ¿no? Porque Pero estuve... no íbamos a hablar del Gargolarium, o vamos a hablar del Munuera, que No, primero es de Munuera, acuérdate, y después de Gargalarion. Por eso ahora seguimos con Munuera y después pasamos. ¿Cuándo hiciste tu primera exposición individual? uh, en el año 82 y fue un homenaje a Manuel Ferrán, que era un historiador, escritor, filósofo, que nos dio teoría del arte en la Facultad de Bellas Artes y al que admirábamos profundamente. Y la maldita enfermedad se lo llevó, pues, por desgracia, muy joven. Después expuesto a lo largo de casi todo el país. Es decir, expuesto en Barcelona, expuesto en Madrid, expuesto en Sevilla, por supuesto, en Valencia, he trabajado con la Galería Segreye, en fin. Y sobre todo trabajo con obras en museos provinciales o en museos de la Diputación, fundamentalmente tengo muchas obras distribuidas por ahí. Soy más bien pintor de encargo porque estoy especializado en el retrato y bueno, eh, de eso vivo, vamos, a eso vivo, vivo de que soy funcionario, pero fundamentalmente eso y ahora obras murales y demás. He trabajado varias veces para el Ayuntamiento de Sevilla haciendo murales en las calles, aunque después se le ha dado un giro y se ha utilizado políticamente esos murales, ¿no? Como todo lo que hacen los políticos. ¿Qué temas? Bueno, nos contaste qué temas, ideas explorabas en el trabajo. Entonces, la siguiente es, ¿qué materiales y técnicas utilizas para Todo. desarrollar la Todo, obra? enseño todas las técnicas, es decir, he trabajado desde el temple, el dorado, el óleo, el temple de huevo, eh, la tinta china, el grafito, el pastel, lo trabajo todo. Depende la obra que tú vayas a hacer, te despliega una serie de materiales y medios para poder representarlo. Entonces, realmente dependerá de la obra que vaya a realizar, utilizaré un material u otro. Fundamentalmente también va a depender del soporte. Si es en la pared, pues tendrás que usar un tipo determinado de materiales. Si es un fresco, pues tienes que usar pigmentos naturales porque la cal se come el color bajándolo en 2 o 3 tonos. En fin, cada técnica tiene un requerimiento específico para poderlo aplicar. ¿Cómo relacionas tu trabajo como artista con tu faceta de escritor? Bueno, es que van unidas de la mano. Plantéate que yo ilustro mis propios libros, entonces cuando estoy trabajando en un libro determinado, pues busco temas sobre ese libro, busco la inspiración en diferentes elementos de tipo iconográfico y los represento simplemente. Entonces, una faceta me ayuda a desarrollar la otra, ¿no? Y es, Vayamos vamos. sí, perdona, disculpa. No, no, que verás en algunos de mis libros, verás representaciones de algunas de mis obras, tanto pictóricas como de dibujo, etcétera, ¿no? Fundamentalmente ahora estoy volcado con la tinta china, que me pregunta la gente, y te voy a decir, te voy a dar una primicia que no suelo contarlo, porque la gente me pregunta que si yo uso estilógrafos para trabajar la tinta china. Y no, no los uso. Yo lo que uso son los palillos de pinchitos de los chinos, tengo que decirle chino porque son el tipo de tienda que Sí. son. Sí, porque hoy día, uf, fíjate tú la que te puede caer. Le saco punta hasta que tiene una punta de entre 3 y 5 centímetros. Te lo saco con el perfilador de un sacapuntas que hay para rímel y demás. Y utilizo como si fuera un cáñamo. Lo utilizo, un cálamo, perdón, como si fuera un cálamo y lo que utilizo es directamente mojando en el bote de tinta china permanente y voy trabajando al estilo de los antiguos. ¿Qué ventaja tiene? Pues que la punta te da un trazado muy fino, finísimo, y si presiona, dependiendo de la presión, pasará a ser mucho más gruesa o gruesa de verdad. Y entonces es el material que utilizo, no utilizo estilógrafo. Entonces, ¿qué te impulsó a realizar un estudio tan profundo sobre las gárgolas? Nunca miras al suelo y siempre miras para arriba. ¿Cuál ha sido la razón? Si fuera, por eso me caigo y me rompo la tibia o el Claro, me peroné. trato tantas veces. No, mira, fue una cosa curiosa. Fue además en esta época, es decir, acabábamos la segunda licenciatura en restauración, habíamos estado haciendo una cosa casi mística, que era los cuadros de reliquias
de Miguel de Mañara, que estaban en el cuarto, en el dormitorio de Miguel de Mañara. Pues el examen final nuestro de restauración era hacer unas fichas de estado, es decir, en qué condiciones está, qué tipo de materiales está compuesto, el estado en el que están esos materiales, si los clavos son de forja o no son de forja, en fin. Teníamos que dar una serie de datos y rellenar unas fichas de estado. Entonces salimos, la verdad, alucinados porque habíamos estado tocando las mismas cosas que había tocado Miguel de Mañara, que es un personaje ilustrísimo aquí en Sevilla y responsable del Hospital de la Caridad. Entonces el Hospital de la Caridad está muy cercano a la catedral. Y como era el último examen de la licenciatura, pues decidimos los compañeros, que yo era el más, de los más mayores que había, decidimos irnos a tomar algo enfrente de la catedral. Y estando enfrente de la catedral, los demás tomaban heladitos y cosas de esas, rapidito, y yo me gusta el agua con misterio. Entonces, pues me tomé un par de aguas con misterio, pero estando allí sentado, mirando la catedral, con unos tonos anaranjados preciosos, porque estaba atardeciendo, pues me di cuenta que había gárgolas. Y fíjate tú, a mi compañera le dije, oye, y llevan ahí 4 o 5 siglos y han visto todo lo que ha pasado. ¿Habrá algo escrito sobre eso? Pues yo ya tenía inscrito mi tesis doctoral, la tenía inscrito como las artes de la cal, técnicas pictóricas aplicadas a la pared, ¿no? A la fábrica. Y nada, cuando llegué a mi casa con 2 o 3 agüitas con misterio encima, me puse a buscar a ver si había bibliografía y me di cuenta que no, que tan solo había 2 monografías de don Francisco Calle Calle, hoy día amigo mío, pero que en esas monografías la tenía editado total, me podía bajar los libros en PDF, pero me di cuenta que no entraba en la simbología, sino que decía, bueno, pues esto significa la soberbia. Y vale, ¿y qué? ¿De dónde viene eso? Y entonces me puse a buscar y tal para encontrar exactamente que es una cita bíblica en la que dice, por tu soberbia te quedarás sentado a la puerta del reino de los cielos con los brazos y piernas cruzados. Y es verdad, porque si tú has ido alguna vez a un juicio, el juez no suele permitir que estés ni con los brazos ni con las piernas cruzadas, ¿no? Porque es un acto, un gesto de soberbia, ¿no? Como por ejemplo este que podemos estar viendo del mono, que tiene la postura del faraón, que es la postura del gran maestre en una logia masónica, en la presentación de los trabajos y demás que se tienen en las tenidas. Pues exactamente, es decir, me di cuenta que había una serie de simbología, no solo en las posturas, sino en las representaciones iconográficas que no se había estudiado. Y eso me ha abierto un campo bestial para, primero, hacia adelante y hacia atrás. Hacia atrás porque muchos de las imágenes representadas están representadas en las pinturas rupestres y hacia adelante porque me ayudó a descubrir los marginalia de los libros. Esos marginalia a su vez fueron el antecedente de parte de la pintura del Bosco de Bruegel, que ya lo hemos tratado aquí en esta universidad. Y vamos avanzando, es decir, seguimos avanzando porque llega hasta el siglo XX ese tipo de simbología, ¿no? Y bueno, estoy en mitad del proceso. Llevo 5 libros escritos sobre gárgolas, pero a lo mejor posiblemente haya muchos más, ¿no? Porque de ahí surgen personajes como el hombre verde, como los cinocéfalos, que son aquellos que tienen cabeza de perro, que están registrados históricamente por diferentes personajes históricos que no se debe de tener en duda si resulta que para unas cosas sí, para otras cosas no, que es lo que hacen los historiadores en general y como el hombre pájaro, en fin, multitud de figuras que son súper interesantes, gigantes, etcétera. Son súper interesantes y que, bueno, que me abren una serie de puertas que pienso seguir investigando. Es decir, ahora estoy con la simbología de la Capilla Sixtina porque como restaurador escribí anteriormente un libro y también presentamos en la Appleton una crítica a la restauración que había sufrido, y bien dicho, sufrido la Capilla Sixtina, y eso pues me hizo que me diera cuenta que en la posición de las piernas de algunos de los profetas, en la posición de los dedos de algunos de los ángeles, había una profunda carga simbólica. En las piernas de los profetas había una serie de letras de hebreas y demás que tenían un profundo significado y que justamente en este libro estoy desvelando. También en los colores de las ropas que llevan, también llevan una carga simbólica y representan una serie de estadios, incluso una
una prioridad de los personajes con respecto a su representación iconográfica en ese gran teatro que es la Capilla Sixtina. Entonces, mm, yo encantado porque te va abriendo una puerta, te abre otra, y si se cierra una puerta, se abre una ventana, en fin, y me parece apasionante, ¿no? No hay día que no descubra algo que me deje perplejo y que como cuando hemos estudiado a Dalí o estamos estudiando a Velázquez, que me dé nueva visión de muchas de las cosas que yo creía que tenía conocidas y que sin embargo no atisbamos a entender, ¿no? La obra de arte es multifacética, tiene multitud de facetas en la que yo incluso creo que el artista no es consciente totalmente en el aspecto creativo, ¿eh? Entonces, es un mundo apasionante porque es una forma de comunicación que, igual que la música, produce una serie de vibraciones en el interior. Bueno, al fin y al cabo es como si fuéramos una botella de agua, ¿eh? Produce una serie de vibraciones que pueden cambiar parte incluso de la ionización del cuerpo. Pues la pintura contiene también una gran carga de sabiduría, una gran carga de simbología y un conocimiento oculto, ¿no? Que a veces no somos ni conscientes de lo que estamos viendo. ¿Qué importancia tienen las gárgolas desde tu punto de vista en el simbolismo, en la historia del arte y en la propia arquitectura? El problema de los arquitectos es que lo consideran como un elemento meramente decorativo. La función que tiene, Jesús, la función que tiene es expulsar el agua limpia de la fábrica para que no le dañe. Ten en cuenta que la cal, que es con lo que más o menos se utiliza a modo de argamasa, la cal es muy sensible y se disgrega la partícula de cal con el agua. Entonces es conveniente que el agua que cae de la lluvia o del baleado de los techos y demás no caiga sobre la fábrica para que no esa ligazón no se acabe interrumpiendo, ¿no? No se acabe estropeando. Esa es la función que le dan los arquitectos. Los historiadores, pues todos están con el rollo este de que son figuras apotropaicas, que están para dar miedo, para que se vea que el pecado está en el exterior y que en el interior está la protección de la iglesia y demás. Eh, yo, sin embargo, habiendo profundizado en los canteros, en el conocimiento oculto, en el lenguaje oculto que tienen los canteros, que fíjate que se llama la pantoja. Qué nombre más desgraciado para un conocimiento, ¿no? Pues resulta que yo entiendo que son libros en piedra. Es decir, que tienen un mensaje muy determinado que tiene hasta 7 niveles de lectura. Podríamos decir que la tiene en sí misma con la representación iconográfica y con los elementos que la componen, la tiene con la que está a un lado y con la que está a otro. En el libro analizamos algunos conjuntos de 2 y 3 gárgolas en las que tienen un profundo significado que independientemente significa una cosa, pero en conjunto con la que tiene al lado o con las otras que tiene al lado significa otra. Y así podríamos hablar de planes iconográficos, tanto de la fachada como del interior, dependiendo de donde se encuentre. Y además, tiene una línea argumental, que es en lo que yo me apoyo. Es decir, cuando hablamos del conjunto de gárgolas que hay en una pared o que hay en un lado del edificio, tiene una ligazón entre unas y otras y dan incluso lugar a serie de episodios mitológicos, a serie de conocimientos incluso de la Biblia, etcétera, como descubrimos en las claves herméticas de las puertas de la Catedral de Sevilla. Y la verdad es que es interesante. En el libro se analizan 80 gárgolas y 3 conjuntos de gárgolas, pero solamente en la representación de los animales hay más de 175 animales representados. Con lo cual esto indica que estoy no solo a la mitad de trabajo, sino estaría a menos de un 20% de la totalidad del análisis, ¿no? De hecho, este libro último, el Gargolarium, nace con la intención de carácter enciclopédico, pero claro, viendo el problema que tiene en distribución, si este libro, que son unas 800 páginas, tiene ese problema, imagínate lo que sería una enciclopedia donde se analizaran la totalidad de los temas. Pues nos encontraríamos con que serían más de 5.000 páginas entre unas cosas y otras. Y además hemos de tener en cuenta que las claves iconográficas de cada una de las figuras son, como te explicaría, son iguales. Es decir, que da igual que sea una gárgola
en Escocia que en Francia que en Alemania. Es decir, la forma, cuando hablamos de la boca del infierno, siempre se representa de igual manera. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues se consiguió sobre todo a partir de 1450 con las estampas, pero también se conseguía con la profunda relación que tenían los canteros con el clero. Y eso hacía que accedieran a bibliotecas, representaciones iconográficas y el trabajo de formación del cantero, que tenía que seguir una ruta determinada, al llegar a las casas de hermandad, tenían que contar lo que habían visto, con lo cual las posibles representaciones con los cambios propios de la cultura del sitio donde estaba reflejado, pues se comunicaba a los demás canteros, con lo cual había una comunicación viva del conocimiento y de su simbología, ¿no? Hay por ahí otro compañero que está estudiando las marcas de cantería y se está dando cuenta no solo de que es un nuevo mensaje, sino que representan pequeños microcosmos dentro de lo que sería la generalidad del conjunto arquitectónico, ¿no? ¿Y por qué digo microcosmos? Porque algunas de ellas, por ejemplo, las marcas en ballesta y demás, representan lo que sería la estructura básica de un edificio religioso. Cuando son monasterios tiene otro tipo de signos y así, ¿no? Por lo tanto, es un lenguaje para iniciados, entre comillas, pero que contiene una profundidad de contenido importante. Lástima que se hayan perdido las claves para poderlo leer y el resto, nosotros, pobres ignorantes, apenas atisbamos, pero que yo estoy seguro que tiene una carga profundísima, ¿no? ¿A qué público va dirigido tu libro? A todo el mundo. No tiene, desde el curioso que se acerca por primera vez a ver qué son las gárgolas, hasta el estudioso que, por ejemplo, cuando hice el doctorado y hice la defensa de la tesis hace ya más de 10 años, pues los catedráticos de Bellas Artes que fueron tribunal, pues se quedaron perplejos porque no habían caído nunca en esa posibilidad de interpretación de esa obra escultórica. Porque claro, la mayoría lo consideran un elemento arquitectónico. Yo hablo de obra escultórica porque hay una cosa que no tiene el resto, que es la unicidad. Es decir, tú verás una gárgola como esta que está, por ejemplo, representando una armadura real del rey portugués que lo encargó que encargó el monasterio de Batala, pues resulta que es única. No vas a ver dos iguales en ningún lugar del mundo. Porque, primero, el cantero es distinto. La forma de trabajar, hay artistas que trabajan de una forma, otros de otra, etcétera. Pero lo que sí que es común a ella es la iconografía. Es decir, si representamos una boca del infierno, la vamos a representar de una manera determinada. Si representamos un perro, de una manera determinada. Pero son únicas. Por lo tanto, podríamos considerarlas obras escultóricas, incluso sin mentiras exentas, ¿no? Y algunas son de una calidad que supera en mucho a parte de la obra escultórica actual, ¿no? En el sentido de que tiene un conocimiento del oficio, tiene una resolución técnica de problemas complejos, porque a la hora de trabajar una gárgola, como se consideraba un elemento arquitectónico pues deleznable, pues tampoco se usaban los materiales que se tenían que usar para que existiera una perdurabilidad, ¿no? Y entonces el poder resolver esos problemas, por ejemplo, las gárgolas de la Catedral de Sevilla se trabajan con piedra arenisca y se trabaja con piedra ostionera. La piedra ostionera, extraída de San Lucas, es muy rica en sal y es muy porosa. Entonces la sal absorbe la humedad de la depresión de Sevilla, la absorbe, dilata y quiebra. Entonces se produce en ella una serie de microgrietas y demás. Por eso veremos que están recubiertas con cal, muchas de ellas para poderlas, primero, proteger de la inclemencia del tiempo y segundo, para poderlas pintar, ¿no? Darle color, que es un tema que tampoco se ha estudiado mucho, pero que yo estoy seguro que las gárgolas estaban perfectamente policromadas y que esa policromía le daba una interpretación incluso distinta o fomentaba la simbología de lo allí representado. Cuando yo que tuve la suerte de que me dedicaras el libro de las puertas de la Catedral, perdón, de Sevilla, y que está hecho por estas magníficas obras que además haces con palillos de los chinos, ¿cuánto tardas? Una pregunta, ¿cuánto tardas en hacer una lámina? Y la segunda sería,
¿Cómo puedes tener acceso a tantos detalles de una gárgola cuando digamos que no están a la vista común? Y supongo que también hay muy pocas fotografías y es muy difícil acceder a ellas, ¿no? Primero, te respondo a la última. Yo suelo ir a los sitios donde después represento las gárgolas. Tengo un objetivo de estos 2000 y pico, como los que usan los de los futbolistas, o los de los partidos de fútbol, y tardar, por ejemplo, esta es un formato A4. Esta puedo hacerla casi en una tarde, es decir, yo le por problemas ya de visión, de la vejez, el azúcar y demás, pues no puedo dibujar más de una hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces, en una hora y media, 2 horas sí te hago esta gárgola. Cuando son formato A3, como eran los dibujos de la Catedral de Sevilla, pues le dedicaba un par de tardes. Los retratos estos últimos que estás viendo de mixta, de tinta, pastel y demás, tardo 3 jornadas, es decir, 3 tardes. No, soy un hombre que trabaja rápido. También te lo da las horas de dibujo. Ten en cuenta que llevo 42 años dibujando. Me río cuando alguna gente me dice, uy, tiene parecido. Hombre, si no, después de 42 años dibujando, no soy capaz de sacar parecido, apaga y vámonos, ¿no? Y Y, más cu- enseñando a dibujar, que llevo 33 años. y cuando te fijas en los detalles, porque cuando nosotros miramos, no observamos, no el público normal, pues ve, ay, qué bonito es y ya se ve otra. Tú que has tenido la oportunidad de pintar detalle a detalle, ¿qué es lo que más te asombra realmente de las gárgolas? Pues eso, la imaginación, la versatilidad. ¿Cómo has resuelto? Porque claro, yo no veo las gárgolas como las puedas ver tú, en el sentido de que tú la ves y dices, ¡ay, qué fea! ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, no sé cuál! ¡Oh! Yo me fijo en la simbología que tiene, si tiene elementos ajenos a esa simbología, en fin, entonces la forma de ejecutar la gárgola, cómo ha resuelto un problema, ¿no? Si ha habido una quebradura de la piedra, si no. Entonces, claro, yo analizo más técnicamente lo que hay que... Y bueno, es fácil, simplemente te lo cuenta ella. Es decir, cuando tú estás dibujándola, hay cosas que en un principio no captas y después cuando la estás encajando empiezas a verla y empiezas a comprender mejor lo que estás viendo. Entonces no es un proceso excesivamente complejo, ¿eh? Lo que pasa que, claro, tengo buenas fotografías porque ya te digo, uso un que te trae hasta el detallito del ojo y demás, ¿eh? Entonces no es complejo, la verdad. Ya te digo, tardo estas en concreto que son a formato A4 una tarde. Si no tengo una buena tarde, pues 2 tardes, pero no más. Es decir, tampoco se busca un hiperrealismo de la gárgola en el sentido de que se considera como una ilustración para libros. Por lo tanto, procuro que para su reproducción sea lo más fidedigna posible. No me meto en tramas de grises y demás, ¿no? Siempre pienso, y ahora que voy a empezar a tener tiempo por la mañana, porque yo trabajo de 8 a 3, siempre pienso que a lo mejor un día me da por la picada de coger todas las gárgolas y empezarle a dar los grises que tienen, empezarle a mezclar con colores, con lápices de colores, en fin, porque el trabajo nunca está terminado. Es decir, que tú lo dejas porque tienes que dejarlo, pero y más las 300 primeras gárgolas, que fueron las que aparecieron en mi tesis doctoral, tenía un problema que era que el profesor que la dirigía se jubilaba. Y entonces tuve que tanto escribir las 800 páginas que tenía como las 300 dibujos, hacerlo en 6 meses. Entonces no podía entrar en el detalle y entonces posiblemente ahora cuando me jubile revisitaré algunas de las gárgolas, incluso algunas las pintaré al óleo, a técnica mixta, incluso algunas pues es posible que la modele, ¿no? Pero no sé, yo siempre estoy abierto y sobre todo hago lo que se me apetece, entonces en el sentido de que si me gustan, hay algunas que me gustan mucho, otras que las he reproducido porque tenía que reproducirlas, pero hay algunas que me tienen francamente enamorado, ¿no? Y son, eh, ¿cómo te diría yo? Un atractivo que es correspondido después porque son muy agradecidas a la hora de representarlas. ¿Qué Mira, ves, por gárgola, ejemplo, qué gárgola te ha traído? Es decir, ¿te sientes más identificado? en las del hombre verde en general. Imaginaba. Mira, esta es única en el mundo. Es una juglaresa, se encuentra en el monasterio de Batala y es la única representación de una mujer juglar. ¿Eh? Por eso la he puesto en los dibujos a enseñar, ¿no? Entonces fíjate que exclusiva, es única, no hay dos en todo el mundo iguales, lo que le da esa unicidad y esa
deberían de ser protegidas, ¿no? Como un bien cultural, pero no existe esa concienciación. Las autoridades, primero, que la mayoría de los políticos son incultos en general, y no existe esa concienciación de protección del patrimonio porque si tiene una carga simbólica, como de hecho la tienen, habría que protegerla porque es un tipo de cultura que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Y es una pena que se esté perdiendo ese mensaje cuando ni siquiera sabemos interpretarlo, ¿no? Bueno, Ahí está el esfuerzo, se intenta, pero mira, ves, esto es una hipostasis que representa la figura de Cristo o es una hipostasis en sí, representa diferentes naturalezas dentro de la figura, de una figura determinada, ¿no? Aquí vemos la representación precisamente de un guerrero africano con la representación de su interior, que es un león, ¿no? Entonces, eso, a esa figura se llama hipostasis. La más representativa se encuentra en Batala, que después veremos algún ejemplo de ello, ¿no? Por lo tanto, fíjate tú cómo podemos hilar religión, mitología con lo que sería la carga representativa iconográfica de esa obra, ¿no? yo creo El- que las gárgolas más conocidas eran las de Notre Dame, precisamente por Víctor Hugo en El Jorobado de Notre Dame, ¿no? Por eso siempre la gente piensa que las gárgolas son las que había allí, las más conocidas. No se olvidan que en España hay más gárgolas que en Francia, vamos. pero es que eso no son gárgolas. Para que veas. Lo que la gente conoce son quimeras. Las Exacto. quimeras surgen para como un refuerzo del mensaje de la gárgola. Entonces, lo que la gente conoce en general son figuras que además son figuras de su tiempo. Hemos de reconocer que, por ejemplo, hay gárgolas desde el románico, desde el siglo XI, y en las tribus antiguas, casi en un periodo casi prehistórico, nos encontramos que hay gárgolas hechas en metal, de caimanes, de figuras de animales, de dragones. Nos lo podemos encontrar en muchas tribus de África. Es decir, desde que el hombre tiene una vivienda, intenta alejar el agua de la fábrica de esa vivienda, sea con barro, con excrementos de vaca, como sea, porque lo deshace, el agua lo deshace. Entonces, el planteamiento es ese, es decir, que la gente conoce justamente lo que no es. Entonces, por ejemplo, las quimeras cuando se hicieron conforme a una serie de elementos muy determinados, de elementos históricos muy determinados. Por ejemplo, podemos ver entre las quimeras, entre las 54 quimeras, que las tengo todas dibujadas y que algún día haré el libro sobre la simbología de ellas. Por ejemplo, aparece un simio porque... una quimera de un simio porque en esos momentos un simio violó a una mujer que asistió al parque zoológico y demás, y se dio ese incidente y causó un gran revuelo en la sociedad parisina. Y eso quedó representado precisamente por Viollet-le-Duc para darle ese aspecto de... Pero las quimeras no existían en la original, fueron un añadido histórico, un falso histórico que añadió Viollet-le-Duc con un equipo de tres escultores que reveló en el libro y reveló los bocetos que entregaba Violet y cómo después estos otros le devolvían la figura, etcétera, ¿no? Que además siguen un hilo argumental con todas las catedrales de Notre Dame, es decir, porque decimos Notre Dame, pero esa es Notre Dame de París. Sí. Pero también hay Notre Dame de Amiens, hay Notre Dame de Reims, y todas, es curioso, tienen un mismo hilo argumental. Es decir, en todas aparecen seres con cabeza de reptil, en todas aparecen unicornios, en todas aparecen, con excepción de la de Rennes, que aparece una sirena, que no aparece en todas las demás. Y entonces tiene su curiosidad. Yo hice un viaje precisamente recorriendo todas las Notre Dame del sur de Francia, porque representaban la figura de Virgo en la Tierra, etcétera, y estuve haciendo ese recorrido para ver la diferencia. Las tengo todas fotografiadas, todas serán algún día objeto de estudio si me da la vida para ello, pero es interesante porque es un concepto arquitectónico distinto y además un concepto simbólico propio de su tiempo, ¿eh? Que va fuera de lo que sería el significado de las gárgolas. Por eso yo cuando se me dice, no, las gárgolas no te dan, siempre corrijo, no son gárgolas, son quimeras y no tienen nada que ver con el conocimiento iconográfico que tienen las gárgolas en sí, ¿no? Entonces es curioso porque hay que destacarlo, ¿no? A pesar de que sean las más famosas, fíjate que son las más modernas y además tienen un significado que está relacionado íntimamente con lo que ocurre allí.
pero a pesar de eso tiene cosas extrañas, ¿eh? O sea que podríamos entrar dentro casi de lo místico de Viollet con alguna de esas figuras que hemos visto algunas antes de hombres pollos o hombres pájaros y demás que él representa y los representa de una manera muy fidedigna. O sea, que no tomaban sustancias psicotrópicas para tener ese sueño y esta visión, porque la iconografía, como bien dices tú, es muy amplia y esto necesita una gran explosión de imaginación y de mente. Y quien está trabajando la piedra día a día porque vive, digamos, del salario, no puede realmente expandir su mente como si fueran artistas, porque no ¿Tú dejan de ser arte. ¿Eh? estás seguro de eso? Ten en cuenta Oh, que yo te son pregunto logias. a ti, no estoy seguro que va. Son logias, entonces, mira, los historiadores que quieren siempre simplificar la cosa y sobre todo que tenga su hilo argumental, por eso descartan muchas cosas que son tan evidentes que no pueden ser descartables. Pero ellos lo descartan porque mejor así que cambiar el concepto histórico. Pero entiendo que las representaciones de las pinturas rupestres no obedece a que ellos tomaran una serie de psicotrópicos o que ellos... Bueno, tú sabes eh, que hay gente que dice que sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero ahí hay unas investigaciones de cierto francés que dice que sí que había, pues, como se dice, ciertos hongos, pues que les... lo que quieran. A mí eso me da igual, pero la forma de representar la realidad, como por ejemplo los bisontes de Altamira, es una forma de representarla que no se ha logrado superar, porque si supuestamente no tienen el intelecto que quieren negarle, porque decían que eran como medio monos, que si los neandertales no tenían, pero resulta que ahora sí tienen, que no seguían rituales, pero ahora resulta que sí, que seguían rituales de enterramientos y le ponían flores y no sé cuánto. Resulta que era la vida era muy dura, sin embargo se han encontrado restos humanos de neandertales que tenían carencias como imposibilidad de moverse, etcétera, y habían muerto de viejos, etcétera, te indica que el concepto histórico de la realidad histórica es muy distinto a lo que debía de ser de verdad la historia. Entonces yo entiendo que ellos pintaban lo que veían. Y yo estoy seguro que veían cosas, porque todos hemos visto cosas, es decir, desde algo extraño en el cielo, yo al menos lo he visto, hasta incluso personajes que has visto o en sueños o a lo mejor no eran tan de sueño. Entonces vemos que esa representación, y de hecho tengo por ahí un libro que lo tengo atravesado, pero viendo cómo están las cosas, a lo mejor ni lo escribo ni lo termino, que es precisamente eso, los zoantropomorfos en las pinturas rupestres, en la que yo defiendo la teoría de que no tomaban psicotrópicos, sino que ellos veían de verdad eso. Y de hecho existe una tradición ahí en desiertos no recuerdo el nombre de las cavernas, pero vamos, aparecen sirénidos y aparecen luchas de hombres primitivos con arcos y flechas En la zona atacando a figuras de en la zona sirenas. de Tassili, en la zona de Tassili No, aparecen también. no está Silly, pero bueno, da igual, es decir, es por esa zona. Entonces, indica que esos personajes se lo inventaban, pero no estamos diciendo que no tenían cerebro para inventarse esas cosas. Entonces, yo creo que hay realidades que se quieren ocultar, igual que existen restos de gigantes por todo el mundo, existen, en fin, eh, y me parece que no, que ellos sí veían esa realidad. Y de hecho, se ha permanecido en el tiempo y todavía se sigue representando de una manera profusa. Por lo tanto, yo entiendo que ellos sí veían esas cosas y ellos lo representaban como una forma de perpetuar ese conocimiento que tenían, ¿no? ¿Qué gárgolas podemos, para ir avanzando en el PowerPoint, encontrar en el libro? Hay gente que está preguntando si se puede, si está en Amazon. Yo creo que ya comentaste que estarán las próximas semanas y Pues vamos. ya veremos, porque ya te digo, quieren ponerlo a un precio exorbitado y yo no quiero estafar a los lectores, ¿sabes? Entonces, yo tengo claro que no. Mira, Hombre, es tremendo libro. Claro, este es se ve, libraco, sí no se se ve, ve, ¿no? no se ve por el tema del este, pero Del fondo. es Bueno, tremendo libro. es un libraco, pesa 6 kilos y pico. Claro, normal. Sí, sí, sí. Y temas, pues se tocan de todo. Es decir, yo qué sé, te voy a decir algunas de las 80 que hay, ¿no? Por ejemplo, el onagro, la ballena, el búho, la cabra, el caracol, el carnero, el elefante, el escorpión,
el gallo, gallina, el gato, el lagarto, el león, el mono, el murciélago, el pelícano, el perro, el sapo, rana, rinoceronte. Cuando digo sapo, rana o gallo, gallina es porque son antónimos, ¿no? Ellos funcionan, son contradictorios. Serpiente, el toro, el dragón, el grifo, el pegaso, el unicornio, el aguador, el ángel, el gémini, guerrero, hécate, Hércules, monje, portador, fauno, hombre, león, cinocéfalo, hombre, lobo, hombre, pájaro, hombre, pez, hombre verde, incubo, sucubo, eh, demonios, devorador de almas, el diablo, psicopompo, sirena, la mujer impúdica, porque van por temas, en este caso sería dentro del sexo en el medievo, la escatología en el medievo, el fauno escatológico, la muerte, los oficios, el carnicero, el miedo, los pecados capitales, profetas mayores, profetas menores, los vientos, el plan iconográfico, y se estudian hasta 5 grupos de figuras distintas, ¿no? Es decir, que es muy completito como introducción, ¿eh? Entonces, es una introducción realmente a lo que sería el mundo de las gárgolas. Pero claro, eso ya depende de cada uno, ¿no? Es decir, que yo ahí no me meto en lo que cada uno pueda, porque hay muchas figuras que me quedan desde la esponja, que está representada, hasta, yo qué sé, hasta el mejillón, que también tiene su historia y está representado incluso en Portugal, ¿no? Voy a ver si pudiera quitar el del fondo, pero yo es que en estas cosas no estoy muy ducho. Sigue preguntando. No, la idea era un poco también, ahora paso a que la gente pues hagan sus preguntas también y demás. Sí, ahora he sacado del fondo, ahora sí, Eso es, pues mira, ahora puedes ver el bicharraco, que es, claro. hay que tomar colacao para poderlo. Claro, pero yo te digo, yo veo un precio a la vista que están otros libros y novelas de personas que tú y yo conocemos, lógicamente, yo te digo que no veo caro 100 euros por ese libro, porque es toda una Yo vida sí de lo veo. investigación. No, yo sí lo veo porque entiendo. Vamos a ver, el libro nace con la función de dar a conocer, ¿no? De cultura. Y a mí me duele que una persona que tenga ganas de conocer tenga que sacrificar, y hoy día como estamos, Ya, tenga que sacrificar una parte de su dinero para poder acceder a la cultura. De tal manera que me estoy pensando muy seriamente boicotear yo a las distribuidoras y sacarlo en libre, en PDF libre, ¿no? No es lo mismo, pero y colgarlo yo en mi página web y a tomar por saco, ¿no? Porque a mí lo que me interesa, yo no gano dinero con esto. Yo cuando empiezan las distribuidoras, empieza la editorial, yo al final de cada libro me llevo 1 euro o 2 euros, no me llevo más. De hecho, siempre estoy abierto a cualquier editorial que me dé más, pues me voy con ella inmediatamente. Entonces, yo mi única intención es dar a conocer y que alguien coja el relevo y diga, oye, pues mira, pues vamos a hablar de las gárgolas, pero en serio, porque hay otros libros de gárgolas que lo único que hacen es copiar lo que han dicho otros historiadores, con lo cual no innovan en nada ni aclaran nada, y otros libros de gárgolas que se lo inventan, ¿no? Hay por es el ahí. misterio, ¿no? El mundo del misterio que lo ocultan Eso son es, fuentes documentales. eso es, eso es. Entonces yo, para gente que se inventa las cosas, me las invento yo, pero es que yo no me invento nada porque, mira, el libro son casi 900 páginas. Tiene 624 citas a pie de página. Tiene una bibliografía de 14 páginas en la que hay casi alrededor de 250, 300 libros citados. Y no están todos, ¿eh? Porque aquel que cito al pie de página no lo añado a la bibliografía y tendrá alrededor de 1100, 1200 ilustraciones y algunas reducidas de tamaño para que el texto no llegara a las 1200 páginas, que es el PDF original que envía la editorial, ¿no? Que eran más de 1200 páginas. Entonces muchos de los dibujos se han reducido, muy a mi pesar, porque claro, a mí me gusta que el dibujo esté de por sí, ¿no? Claro. Pero, en fin, es lo que hay. Mira, ¿ves? Esto es la representación de un avestruz en Batala, pero claro, no conocían al avestruz físicamente y entonces pues hicieron una interpretación del avestruz. Eh, Entonces, yo lo que quiero es que la cultura llegue a la gente. Yo no me quiero enriquecer porque yo soy funcionario, tengo mi sueldo, gracias a Dios
me da para llegar y ya está. Entonces yo lo que quiero es que la gente conozca, que se inicien nuevas líneas de investigación, que la gente cuando vaya a ver una catedral no solo mire el altar mayor, sino que vaya buscando, ¿no? Cuando estuve en una conferencia, en un simposio internacional para hablar sobre gárgolas en Batala, precisamente por eso lo cito tan a menudo, pues una de las cosas que me preguntó el director, que le habían llamado la atención el hombre verde y demás, le dije, mira, no hay un edificio histórico que no tenga su hombre verde, búscalo. Total, y justo cuando ya el día antes de venirnos, me dice, José Luis, acabo de dar con él en una baza de una columna en la parte central. Digo, vamos a verlo. Le hice fotografías y todo. Y le dije, mira, pues esto representa esto, mira el tipo de hoja, no sé qué, porque dependiendo del tipo de hoja o del fruto que tenga, va a tener un significado o va a tener otro, ¿no? Y casi todo está relacionado con tipos de mitologías, ya incluso algunas figuras están relacionadas con sumerios, con egipcios, en fin. Es una variedad exquisita, ¿no? Y la verdad es que por sí solos ya son apasionantes. Entonces, tiene una carga simbólica y tiene un más allá de lo que estamos viendo que para mí es impresionante, ¿no? Y agradezco precisamente a aquella tarde de verano enfrente de la catedral que me picara el mosquito y creara esto, ya te digo, hay 80, pero en realidad tendré unas 120, 125 estudiadas, me quedan otras 50 y tantas solamente de animales y después de otros motivos que hay algunas, por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención es en las iglesias del temple el motivo de la figura que le está comiendo la cara o la oreja, que representa la envidia, y se representa de manera muy profusa, ¿no? No me he puesto todavía a analizar el tema en profundidad, pero me parece que te da una pista de la función que tiene en las iglesias del temple, ¿no? Y te puede indicar algunas cosas que serían muy curiosas de poderla desarrollar. A ver si tengo tiempo y ganas y me meto con ello. ¿Has pensado hacer lo mismo que Atienza, una ruta Gargolarium, para que la gente siga el mapa y pueda ver lo que has dibujado in situ? Es que, mira, en cada ciudad se podía hacer una. Porque, por ejemplo, en Valencia está la catedral, sí, la nueva, la vieja, pero es que también está el Mercado de la Seda, que tiene un conjunto gargolario impresionante. En Barcelona, lo que es el barrio gótico, pero también tiene en el ayuntamiento, están representados los guerreros, están representados figuras moriscas tocando instrumentos, pero están representados también los pecados capitales. No los 7, sino los 8 antiguos. En fin, hay ¿cómo te diría? No haría falta hacer una hacer una de por el país, bastaría con una sola ciudad. Es que hay incluso pequeñas gárgolas en la confluencia de dos tejadillos, con una carita chiquitita. De esas me he encontrado en Sevilla unas pocas. Es decir, es un Aquí, mundo, aquí Girona hay muchísimas, lógicamente por el carácter medieval y tiene su claro, leyenda y tiene su magia extraordinaria claro. a Lo que través del pasa, clero popular, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía un problema siempre, ¿no? Que como funcionario de educación, a mí no me han dejado ir ni a congresos en México, que me han invitado muchas veces, o a Colonia, porque estuve estudiando con mucha profusión las gárgolas de los oficios de la Catedral de Colonia, que son auténticas joyas artísticas. Incluso me ha costado el poder salir dentro de España, ¿no? Cosa que ahora pues voy a poder viajar y voy a poder completar mi catálogo de gárgolas. Tengo más de 25.000 catalogadas por tema, por ubicación, etcétera. Lo que no descarto algún día hacer un, un CD interactivo en el que puedas ver la imagen, dónde está ubicada en el mapa, etcétera. Pero claro, eso requiere su tiempo. Y dibujar, pintar, dar clases, gracias a Dios, una de las partes más importantes me la voy a quitar en breve. Pero es una labor ingente y súper interesante, ¿no? Aquí tiene otra hipostasis, ¿eh? Que es una figura, algunos autores dicen que está devorando a un niño, pero es justamente al contrario. Yo creo que salen las dos naturalezas de la figura, ¿no? Incluso podría representar la resurrección, porque fíjate que lleva como un trapo atado para sostenerle la mandíbula y del interior está surgiendo el alma, ¿no?
es una de las muchas interpretaciones. Yo me derivo a la hipostasis porque me parece que es más congruente, ¿no? La representación, la revelación de distintas naturalezas en un personaje. En este caso serían dos, ¿no? Pero en el caso de Jesucristo sería Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ponerte un ejemplo. La verdad es que impresionante. Yo, Sí, sí, es un conocimiento, es que es un libro. Entonces yo muchas veces cuando me digo, no, es que eso es un libro, y muchos de los detalles de las gárgolas, eh, dices tú, bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Es decir, cuando he representado alguna gárgola de un dragón, todas las que he visto, todas coinciden en unas toberas en la espalda y demás. Es como si hubiesen visto o hubiesen copiado unos de otros, ¿no? Hubiesen visto esa figura. Entonces son interesantísimas porque dice tú, la imaginación llega hasta un tope. Pero con ese nivel cultural, entre comillas, lo de nivel cultural, suena muy extraño, diferentes tipos de iconografías que se han desarrollado a lo largo de todo el mundo. Plantéate que el origen del hombre verde viene de las cabezas cala de la India, que tienen entre 10 y 12 mil años de antigüedad. Y eso acaba derivando por los jesuitas y los curas, y van al norte de Europa y desde los países celtas van bajando hasta llegar a Sevilla, que es la última que tiene hombres verdes, porque en África no está la representación del hombre verde, o al menos yo no tengo conocimiento de que exista. Por lo tanto, es una cuestión que es casi circular. Si te pones en un mapa, puedes ver que se cumple un círculo. ¿Tiene sentido ese círculo? No lo sé. Sería interesante trazar con un compás y ver por dónde pasa, porque estoy seguro que pasará por sitios muy, muy interesantes, ¿no? Para poder desarrollar esa teoría. Y aquí no hablamos de misterio, aquí hablamos de realidades. Bueno, para mí no hay nada más misterioso que una realidad de carácter histórico. ¿Que pueda ser demostrable o no? Bueno, eso ya va a depender de la interpretación que tú quieras dar. Si quieres irte a lo fantástico, pues puedes irte a lo fantástico, pero no tiene la base, y es lo que yo siempre achaco, y con eso está conmigo, está Oscar Fábrica, y una nueva rama que estamos saliendo de gente más o menos académica, en el sentido que no verás nunca un pie de texto, un pie de página, no verás una bibliografía, sino hablan de misterio, se llevan y ya está. Y no, no hay ninguna base científica, ni académica, ni referencia a ningún autor, ni página. Se citan a lo mejor un autor, pero no te citan la página de donde lo han sacado, etcétera, ¿no? Entonces, muchas cosas son invenciones. Y yo entiendo que esto es todo tan rico que no necesita invención alguna, sino que para mí es misterioso cada uno de los elementos que aparecen en las representaciones iconográficas de las gárgolas, me parece lo suficientemente misterioso, ¿no? Pero bueno, ese soy yo, tampoco. Totalmente de acuerdo. Paso al resto de contertulios si quieren hacer alguna pregunta. Me extraña que Silvia Tijero no tenga ninguna. Veo que la gente está tímida. Tiene una pregunta Vicente. Venga. Sí, viendo los dibujos de las gárgolas y pensando en llegar a un público actual, habría mucho potencial en haciendo hologramas o proyecciones, convirtiendo los dibujos en algún tipo de visión 3D en ese sentido. ¿Se lo ha planteado alguna vez, profesor? Me lo planteó mi hijo en su momento de coger una máquina de esta de 3D, vectorizar las imágenes, hacer diferentes estudios de frente, de perfil. Para eso ya te tienes que personar donde se ubican, ¿no? Y hacer reproducciones de tipo 3D, que eso, de una figurita así, podemos después, por pantógrafo, podemos perfectamente ampliarla incluso a figuras de bronce. Pero yo creo que, tú fíjate, aquí habría una representación de una especie de dinosaurio, se encuentra en Batala. Batallas anterior al nacimiento de la arqueología y al descubrimiento de los restos óseos de los dinosaurios y demás. Entonces, sí, podría ser una salida, pero ya te digo, no me da la vida. Y es que o escribo y dibujo o hago cositas de ese tipo. Yo lo único es, sinceramente, es decir, yo cuando escribo es por dar a conocer. No espero nada, ni quiero nada, ni sino simplemente dar a conocer. No, el resto me importa un pito, en el sentido de que eh, mm, hablo de temas que con intención no se ha escrito antes. Es decir, cuando hablo del caracol y el guerrero es porque no hay nada escrito.
Cuando hablo del hombre verde, la única bibliografía que hay son fotografías, libros en inglés de fotografías de hombres verdes, pero no hay ningún texto que apoye eso. Cuando hablo del breviario de Croix, no hay ningún monográfico dedicado al breviario de Croix. Sobre la simbología del Jardín de las Delicias, hay mucho texto escrito y ninguno profundo, ¿no? Ninguno se mete en la representación iconográfica, de dónde viene, etcétera. Entonces, es lo único. Es decir, yo cojo un tema del que sé que no hay nada escrito. En el momento que hay alguien que vaya a escribir sobre ello, pues paro. Por ejemplo, hay un tema muy interesante que empecé a escribirlo, pero me enteré que había una compañera que lo estaba haciendo y lo tengo parado ahí con casi 300 páginas, que son las momias. Las momias, pero atendiendo a los diferentes tipos de momias de las diferentes culturas y cómo utilizan una serie de cartonajes y demás que tienen una carga iconográfica y simbólica con respecto a la representación del más allá, ¿no? Lo tengo parado. Si veo que pasa un tiempo prudencial y no lo publica, pues acabaré publicándolo yo. Y como eso, pues yo qué sé, ahora estoy liado porque reiniciamos si Dios quiere, la próxima temporada un programa con un grandísimo amigo, maestro, en el que estoy haciendo un monográfico sobre gigantes, ¿no? Y, y atendiendo a un resumen de las más de 900 páginas que tengo de información sobre los gigantes, ¿no? Y en eso estamos. Es decir, yo siempre estoy trabajando en cada cosa que es curioso, pues me pongo a investigar, ¿no? De hecho, tendré, yo qué sé, miles de páginas sobre más de veintitantos temas a desarrollar en el futuro, ¿no? Porque ya te digo, soy un hombre curioso. Cuando me dicen, no, usted, no, no, yo soy un hombre curioso, no soy otra cosa, ¿no? Lo que yo hago lo puede hacer cualquiera. Es cuestión de ser un poquito ordenado, eso sí, disciplina, no tiene más misterio. Disciplina. Como Totalmente. decía Picasso, que la musa me pillé trabajando, pues estoy igual. Ajá, totalmente. No sé si Vicente Cucala tenía una pregunta, no sé. No, a mi padre, el otro Vicente. Sí, no sé, no sé. Debió de. Pues la verdad, ¿qué le dirías a los nuevos investigadores? Ya sé que lo que le vas a decir, que continuando la última frase tuya, eh, ¿qué dirías a la gente que quisiera hacer una investigación en serio del misterio con mayúsculas, del misterio científico, del misterio racional documentado, como si fuera una tesis, apoyando lo que dicen con una serie bibliográfica real y no inventada? ¿Qué les dirías? Porque ahora ya sabes que ahora todo el mundo es escritor, todo el mundo es investigador de salón, como decía en su momento JJ Benítez, ¿no? La gente lo hace todo con Wikipedia y un ordenador y no sale a ver el mundo. ¿Qué les dirías en primer lugar, antes de terminar? Pues eso, que investiguen. El misterio está en la historia, el misterio está delante nuestra. No tienes que inventarte un fantasma ni una psicofonía, que existen las psicofonías. Yo por error grabé una, es decir, existen. Y yo he visto un fantasma en el centro donde yo trabajo, hay una monja o no un fantasma, es un elemento que se repite cuando hay tormenta, el cielo, la atmósfera está ionizada, pues suele aparecerse como una especie de nube blanca y demás. Esa la he visto yo en dos ocasiones en mi puesto de trabajo. Es decir, que hay cosas, las hay, pero que no se manifiestan cada vez que tú quieras, ni de la manera que tú quieras, ni según tú escribas, sino que hay elementos. Pero lo que yo investigo es lo que es demostrable, lo que académicamente se puede probar y es lo suficientemente rico para que teniendo un mínimo conocimiento de mitología, un mínimo conocimiento de simbología, un mínimo conocimiento de cultura de general, es decir, de elementos tradicionales de los diferentes países, como para poderte dar cuenta, ¿ves? Esta es la Quimera de Notre Dame, de París. Eh, es un psicopompo, ¿eh? Lo suficiente para encontrar una riqueza que el público en general no va a conocer, ni va a poder distinguir, ni va a saber. Entonces es una forma de introducirlo, ¿no? Cuando tú utilizas una palabra tan técnica como psicopompo, la gente no sabe lo que es. Pues tú le dices, no, es un conductor de alma. Pero psicopompos hay muchos. Está el buitre, por eso en algunos países de la India los cadáveres los ponen para que los buitres los devoren, porque son psicopompos transportadores del alma hacia algo superior. O los perros, ¿no? En Escandinavia, cuando
una persona está muriendo, le ponen un perro a los pies de la cama para que le mire a los ojos y ya ese será su guía a través del inframundo, ¿no? A través del otro mundo. Que además tiene unas casas, tiene una serie de personajes que se aparecen y que son comunes en todas las mitologías, ¿no? Y que nos lo narra perfectamente el libro de los muertos egipcios. Pues esas cuestiones son tan interesantes. Hay incluso libros sobre el buen morir, ¿no? En la que se te dan pautas. ¿No? Tapa los espejos, para los relojes, con objeto de que el alma difunta no se quede. Pues son tradiciones culturales que se pueden recuperar y que son lo suficientemente misteriosas como para enriquecer la cultura de ese país, y que la gente en general desconoce. Cuando tú paseas por una ciudad hay multitud de cuestiones que son interesantísimas, que forman parte del acervo cultural y que la gente no conoce. ¿Te parece poco misterio? No, no esas rutas que se hacen en las que se inventan la mitad de las cosas, ¿no? Yo he escuchado barbaridades sobre quién hizo el plan iconográfico de la Catedral de Sevilla, que si contenía un pentágono, un pentalfa, porque mezclando planes iconográficos del siglo XV y del siglo XX. ¿Cómo va a ser? El constructor en el siglo XIV ya tenía pensado, iba a meter un pentalfa. Ah, por favor, vamos a ser serios. Entonces, esa es la cuestión, es decir, es muy fácil encontrar un tema que no se haya desarrollado antes. Yo te podría sacar yo qué sé, tengo ahí no sé cuántas carpetas, te podría sacar un tema sobre el que no se ha escrito antes. Y es tan fácil como ponerte, mirar las raíces, mirar la simbología, mirar, en fin, estudiar. Si tienes un poquito de conocimiento de la cábala o un poquito de conocimiento en general de la simbología, te darás cuenta que algunas de las obras pictóricas contienen mensajes por la posición de las manos, por la posición de las piernas, y tú lo ves y no lo captas. Sin embargo, cualquier ojo que esté lo suficientemente adiestrado es capaz de ver las figuras que están representadas en ese lienzo, que no es más que un libro abierto. Solamente hay que saberlo leer. Y para eso no hace falta ser Superman, ni tener un conocimiento bestial de nada. Lo único que hay que tener interés, sobre todo curiosidad, ganas y constancia. Eso es como en todo. En la vida, el que es constante y sigue hacia adelante consigue su objetivo. El que, ay, vamos, yo no, oh, eso es muy difícil. Eso es muy... Ese no va a llegar a ningún lado, evidentemente, o el que está acostado hasta las 3 de la tarde. Ese no va a conseguir nada en la vida, salvo que se le aparezca la Virgen, que también, eso sí que es misterioso, ¿no? Pero vamos, Total. conozco muy poca gente a la que se le haya aparecido la Virgen. Pues muchísimas gracias. Aquí Mira, ve, dice que este se ha levantado a las 3 y está apesadumbrado. se ha visto a la Virgen. Fíjate, un tema que es muy bonito y que nadie ha desarrollado es el grito. Sí, exacto, Munch, no, pero sí, sí, pero es verdad, sí, sí, es un tema. Es decir, que tú, nada más que viendo una cosa, tú sacas otras cosas. Yo lo que alucino es que cuando yo empecé a investigar con las gárgolas, que yo digo, veremos a ver si soy capaz de hacer 100 páginas, ¿no? Porque sobre, claro, las artes de la cal, pues nada más que hablando de las 4 o 5 técnicas básicas de la cal, hablando de los componentes, tenía, yo qué sé, no te exagero si eran más de 1500 páginas por ahí. Y sin embargo, cuando empecé con las gárgolas tuve que parar. A partir de la figura 50 por ahí tuve que parar. Y se lo dije así a mi director de tesis. Digo, es que si sigo, nos vamos a las 3000 páginas y no vamos a parar, ¿no? Y tú te jubilas y yo no quiero cambiar de director de tesis. Entonces, pero es lo que es. Es decir, es un mundo que además es la puerta a otros mundos. Y a figuras que las tenemos atávicas, que las tenemos que vienen con nosotros desde el árbol de la humanidad y que además se repiten constantemente. Es decir, sigue habiendo avistamientos de hombres pájaros, sigue habiendo, en fin, forma parte de eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman los del misterio? Ese registro acásico, ¿no? En el que hay una serie de elementos que se acaban reproduciendo de manera constante, ¿no? Como si esto fuera una cuestión cíclica y que acompaña al hombre desde el comienzo de la humanidad, desde que tiene conciencia. Es tan propio del hombre como el círculo o como el laberinto o como la flecha, es decir, forman parte de nuestra entidad propia, no solo personal, sino cultural. Entonces, fíjate tú qué campo tan enorme, que se abre un campo enorme para la investigación.
Y la investigación seria, donde no te tienes que inventar nada a cambio de dinero, porque después vas a una ruta de estas del misterio y te descojonas, ¿no? Porque dices, pero ¿cómo se puede ser tan tonto de decir esta es tontería, ¿no? Pues hay que ir de manera seria para que de verdad esta gente que se quejan tanto del mundo del misterio, pero es que os lo habéis buscado, no sois serios. En el momento que tú plantees un tema de tesis doctoral con no sé cuántas citas al pie de página, con bibliografía, con que el que te está escuchando dice, venga, tenga un libro, página 253. Oye, pues verdad, lo dice. Eso es un marchamo de calidad. Eso significa que cuando tú citas le das su lugar al autor, le das su lugar a la editorial, le das su lugar al conocimiento de otra persona que a ti te sirve para obtenerlo de base o para apoyar tu afirmación en él. Entonces, es tan fácil hacer realidad lo que ya existe y estudiar lo que no se quiere reconocer, que es tan bonito, las fuentes, hay fuentes históricas que se reconocen y dentro de esas fuentes históricas, siendo el mismo autor, no se reconocen, ¿no? Como pasa con Platón, que se reconocen cosas y, sin embargo, lo de la Atlántida no se lo reconocen. Y como esos 70.000 cosas, es decir. Por eso digo que tienen un campo amplísimo. Hay tal cantidad de posibilidades que realmente, ya te digo, yo llevo escrito 13, pero eh, a, a ver si duro y puedo llegar a los 50 o 50 y tantos, porque cada tema es apasionante. Y cada tema no son 100 paginitas, como te ven los libritos, estos de 50 páginas, 100 páginas, ya son un libro. No, no. 600, 700, 800 y llega un momento en el que dice hasta aquí. ¿Por qué? Porque es que voy a aburrir al lector, porque es tal cantidad de datos, tal. Fíjate, por ejemplo, este presentación que estoy preparando de Gigante. Bueno, solamente en páginas del New York Times hay más de 50 páginas del New York Times hablando de encuentros de esqueletos de carácter gigantesco con daguerrotipos de la época. Estamos hablando desde 1700 y pico, desde el comienzo del New York Times hasta casi el 2015. Solamente con reportajes de un periódico. Imagínate citas bíblicas para aburrirte. Entonces, hay referencias históricas de todo tipo, de gente de la reputación de Cristóbal Colón, pero también Cristóbal Colón nos dice que ha visto y ha negociado, ha comercializado con una tribu de hombres con cabeza de perro. Pero también nos lo dice Marco Polo. Estoy poniendo una serie de ejemplos. Sin embargo, eso no existe, ¿no? Y como eso, pues 70.000 cosas, que son los cenicéfalos. Es decir, que el que quiere investigar puede investigar. Lo único que hay que tener muchas ganas, mucha curiosidad y sobre todo tesón, constancia. Eso es la madre de toda la ciencia, es el fundamental. Ese es el consejo que le doy y sobre todo no mentir. Si no sale la cosa como tú quieres, pues lo dices, no pasa nada. Oye, que yo creía que esto era así, pero ahora me doy cuenta que no, pues ya está. Yo a mis alumnos les digo, cuando tienen que entregar los proyectos finales de grado y demás, yo les digo, mira, tan importante es que lo que tú alegas como tesis, tu argumentación, sea demostrada como que demuestre dónde están los fallos para no poderlo demostrar. Porque ahí hay casi más conocimiento que en lo que ya se sabe que se ha producido y se ha realizado. Por lo tanto, también hay mucho conocimiento en el error, hay mucho conocimiento, lo que hay absoluto desconocimiento cuando no tienes ganas de hacer las cosas correctamente y vas a lo fácil. Me lo invento, no sé cuánto, ¿sabes? Pero, en fin, esto es lo que toca, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y así debería de ser la investigación. ¿Y cuánta gente ha tenido una idea y después en la propia investigación se ha dado de cuenta de que su idea no era correcta, estaba confundida y no quedó más remedio que decir, pues no era lo que yo pensaba, porque yo creo que también es un viaje. Nosotros no tenemos el conocimiento, tenemos una idea, la planificamos, hacemos una hoja de ruta y vamos buscando información que acredite pues lo que nosotros pensamos, pero a lo mejor esa información no aparece. Pero estoy de acuerdo que el misterio, pues es el misterio, no, por algo no tiene una base. Hablo del misterio, ya me entiendes, del esotérico, del paranormal, del espiritualista, por no decir del espiritual. Pues maestro, Herr Doctor, perdona, te dije, eh, muchísimas gracias por todo, como siempre, A esperando que vosotros aparezca el siempre. libro. Yo pondría 100 euros porque tu trabajo también vale tu tiempo y vale tu dinero, mientras que repartan contigo y no se lo quede ni Amazon ni la Se lo editorial. quedan,
se lo quedan todos. Es Claro, decir, entonces, pues entonces sí, estoy de acuerdo. Yo pensé que ellos subían, pero que también te incrementaban el valor, pues, no, no, no. Ya te digo, yo si decido que creo que no lo voy a decidir, que no voy a permitir que se le estafe el dinero al lector, si lo decido, evidentemente me parece injusto ese precio por cultura. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, posiblemente el boicot que yo desarrolle sea precisamente colgándolo cuando pasa un tiempo prudencial de manera gratuita, igual que colgué el Caracol y el Guerrero y el Hombre Verde, ¿no? Esos dos los colgué durante la pandemia y esto sería como un boicot, es decir, no lo tiene físicamente, no tiene la edición de lujo, que es que ahí claro. hemos echado el resto, pero, en fin, es lo que toca, ¿no? Y por desgracia es lo que toca. Pero eso, como bien dices tú, es una edición de lujo y es una edición extraordinaria y lógicamente, pero bueno, eres tú el dueño de esa investigación, no, Claro, pero que no. me parece una canallada que prime el interés crematístico, ¿no? Entonces, como, total, hay una tirada determinada y ya está. Espérate que quiero quitar la pantalla. Ya te digo que yo soy un desastre para estas cosas. Y ya está. Entonces ya veremos cómo salgo. No lo sé, ni lo tengo pensado y tampoco tengo muchas ganas de darle vuelta de momento. Si Yo sale, avisaré. Si no sale, pues... Pero vamos, tú tienes ya tu ejemplar. Lo que pasa es no, que... pero yo lo leeré y además aprovecharé estas vacaciones que en la universidad empiezo hoy 17 días, pues para leerlo profundamente y además, si me permites, poner, ya sabes, mis pensamientos y además que Muy estaré bien. también por Galicia, por Santiago, que es zona mágica, que además yo tengo el gran honor de que me permitieras utilizar el apóstol para la portada del libro que estoy preparando y hacer equipo y hacer cosas bien, que eso es lo importante. Y muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por tu sabiduría. Y habrá que ir a tomar esas sustancias psicotrópicas que tomas tú. ¿Cómo es? Agüita bendita, no, agüita picantona, ¿cómo se llama? ¿Agüita qué? Agüita con misterio. Exacto. Entonces esa agüita con misterio, que no sé cuál será el misterio, pero mira, te llevó a encontrarte con la realidad de las gárgolas. El misterio es el ron, ¿eh? Como los piratas. Ah, bueno, entonces que siempre tiene que haber eso en la magia y en la investigación, ¿no? Es como gente Claro. igual. Pues un fuerte abrazo, doctor Las gracias os Moreto. las tengo que dar siempre a vosotros por la oportunidad de dar a conocer la obra. Y nada, ya sabéis, y me tenéis. Venga, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, un saludo a todos y seguimos. Gracias.